Al salir del banco, el hombre se fijó en una joven gitana con un bebé en brazo. Por favor, cómprenos un poco de agua. Si no es para mí, al menos para este pequeñito. Al oír esto, el hombre se compadeció de la gitana, y poco después, al descubrir de quién era realmente el niño, se quedó pasmado. Aquí tienes las llaves de mi rancho. ¿Mi madre está allí? Enferma. Refúgiense ahí por ahora. Al regresar, el millonario no podía creer lo que veían sus ojos. Santiago Hernández Garza, a sus 42 años, era dueño de una importante planta acerera. Había dedicado 15 años de su vida al negocio, continuando el legado de su padre. Entregado por completo a su trabajo, nunca había logrado formar una familia, aunque eso no le preocupaba demasiado. A pesar de que su madre enferma le recordaba a menudo que se quedaría completamente solo, Santiago se pasó una mano por el rostro, sintiendo cómo la tensión de las últimas horas se disipaba lentamente. La puerta de la sala de juntas se cerró a sus espaldas y por fin pudo soltar el aire. 5 horas. Durante 5 horas enteras había estado sentado frente a los inversionistas chinos, quienes escudriñaban cada línea del contrato como si buscaran una trampa donde no la había. Caminaba por el pasillo hacia su oficina, y el eco de sus zapatos resonaba en el silencio del edificio ya vacío. La mayoría de los empleados se habían ido a casa. Eran casi las 8 de la noche. ¿Su secretaria, Ana, se había quedado esperando el resultado de las negociaciones, y ahora lo miraba con expectación desde su escritorio? Señor Hernández, ¿y bien? No pudo contenerse. Firmamos, dijo él secamente, con una sonrisa apenas perceptible asomando en sus labios. Felicidades. Eso es increíble, se alegró Ana, poniéndose de pie de un salto. Gracias. ¿Ya puedes irte a casa? Ana, te has quedado hasta tarde por mi culpa. Está bien. Buenas noches. Santiago asintió y entró en su oficina. Allí reinaba la calma. Un escritorio macizo de madera oscura, un sillón de piel, estanterías repletas de carpetas y libros. En la pared colgaba su diploma de MBA, obtenido 10 años atrás. A su lado, certificados de premios, fotografías de la inauguración de nuevas naves de la planta. Toda su vida estaba allí, entre esas 4 paredes. Se dejó caer en el sillón y exhaló pesadamente, recostándose. Los ojos se le cerraron solos. Los chinos habían sido negociadores duros. Exigían una rebaja del 15%. Insistían en plazos de entrega más cortos y querían garantías de calidad adicionales. Santiago no cedió. Sabía el valor de su acero. Sabía que su planta producía una de las mejores aleaciones del país y no pensaba venderla a precio de ganga. Señor Hernández, había dicho el representante principal de la delegación china. El señor Zhang, un hombre de unos 50 años con una mirada penetrante. Entendemos la calidad de su producto, pero el mercado dicta sus propias condiciones. Señor Zhang, respondía Santiago, manteniendo la calma. Si ustedes quieren calidad, deben estar dispuestos a pagarla. El acero barato es un dolor de cabeza para sus constructoras. Defectos, paros, pérdidas de reputación. Ambos lo entendemos perfectamente. Zhang se quedó pensativo, intercambiando miradas con sus colegas. La traductora jugueteaba nerviosamente con su pluma. La pausa se alargó. Santiago no se movió. Su rostro permanecía impasible, aunque por dentro sentía un nudo en el estómago. Ese contrato significaba demasiado. Era su entrada al mercado asiático, con la que había soñado durante los últimos 3 años. De acuerdo, dijo finalmente Zhang. Aceptamos sus condiciones, pero queremos la exclusividad de suministro para la provincia de Guangdong. Exclusividad por 2 años, respondió Santiago rápidamente. Después, revisaremos las condiciones según los volúmenes. Trato hecho. Y se dieron la mano. En ese momento, Santiago sintió una euforia interior, pero por fuera mantuvo la compostura. Solo una leve sonrisa curvó sus labios. Ahora, sentado en el silencio de su oficina, se permitió relajarse. Tomó un portarretratos que estaba sobre el escritorio. La fotografía capturaba un día soleado. Él, un niño de 10 años en jeans y camiseta, estaba sentado a la orilla de un río junto a su padre. Alejandro Hernández, un hombre de hombros anchos, con bigote y ojos amables, abrazaba a su hijo por los hombros. Ambos sonreían a la cámara. Santiago sostenía una caña de pescar y a sus pies había una cubeta con la pesca del día. Bueno, papá, lo logré, susurró Santiago, mirando la foto con una ligera sonrisa irónica. Era la única fotografía de aquel día memorable, la única vez que su padre lo había llevado de pesca. Don Alejandro siempre estaba ocupado. La planta, los contratos, los envíos, los problemas con la maquinaria. No tenía tiempo para su hijo. Santiago recordaba haberle pedido a su padre que lo llevara al zoológico, a la pista de patinaje, o simplemente a pasear por el parque. Pero la respuesta siempre era la misma: luego, hijo, luego.
Papá tiene cosas importantes que hacer. Y luego, su padre ya no estuvo. Un infarto en el trabajo. Santiago tenía 27 años. Acababa de terminar su MBA y planeaba trabajar en una empresa europea para ganar experiencia. Pero tuvo que volver y tomar las riendas de la planta. Su madre le dijo entonces: hijo, este es tu destino. Tu padre construyó todo esto para ti. Y Santiago siguió construyendo. 15 años. 15 años viviendo para la planta, pensando en contratos, en la modernización de la producción, en nuevos mercados. No tenía tiempo para una vida personal. Tuvo romances breves que no llegaron a nada. Las mujeres se iban, diciendo que estaba casado con su trabajo. Y tenían razón. En ese momento, su teléfono vibró sobre la mesa, sacándolo de sus pensamientos. Miró la pantalla. Mamá. Sonrió y contestó la llamada. Santi, querido, ¿cómo te fue? Se escuchó la voz suave y algo cansada de doña Elena. Mamá, el contrato está firmado, respondió Santiago, con una nota de orgullo en la voz. ¡Ay, hijo! ¡Qué maravilla! Su voz se llenó de un entusiasmo genuino. Tu padre estaría tan orgulloso de ti. Siempre decía que eras un chico muy listo. Mamá, ya basta, se avergonzó Santiago, aunque sus palabras le reconfortaban el alma. ¿Qué basta? Es la verdad. ¿Eres un campeón? Santi, ¿vas a venir a verme hoy? Marta preparó tus enchiladas suizas favoritas. Santiago miró el reloj. Estaba agotado. Solo quería ir a casa, darse una ducha, tomar un whisky y desplomarse en la cama. Pero en la voz de su madre se oía una esperanza. Ella siempre esperaba sus visitas. Mami, hoy no voy a poder, dijo con tono de disculpa. Estoy agotado. Trataré de ir mañana. Está bien. Marta te cuida bien. Se hizo un silencio. Santiago sabía que su madre estaba decepcionada, pero ella nunca lo decía en voz alta. Sí, querido. No te preocupes, respondió finalmente doña Elena. Es una mujer excelente, muy atenta. Hoy estuvimos viendo la televisión todo el día, puras telenovelas. Bueno, hijo, no te distraigo más. Descansa. Te lo has ganado. Gracias. Mamá, te quiero. ¿Y yo a ti? Santi. Buenas noches. Buenas noches. Santiago colgó y se recostó en el sillón. Marta Robles había sido un verdadero hallazgo, la cocinera y asistente que había contratado hacía 3 años, cuando su madre quedó postrada tras un derrame cerebral. Una mujer atenta de 45 años, de rostro amable y carácter dulce. A ella le encantaba pasar tiempo con doña Elena, le leía libros, comentaban las noticias, le preparaba sus platillos favoritos. Santiago estaba agradecido con el destino por haber encontrado a alguien así. Se sacudió, apartando los pensamientos. Hoy era un día de victoria. El contrato estaba firmado. La planta entraba en una nueva etapa. Había que celebrarlo. Santiago sacó su teléfono y buscó el contacto de Mateo Ramírez, su amigo desde la universidad. Mateo era su polo opuesto. Un tipo alegre, bromista, alguien que sabía disfrutar de la vida. Se dedicaba a los bienes raíces y no le iba mal, pero el trabajo no era el centro de su existencia. Santiago marcó el número. Al tercer timbrazo, Mateo contestó. Santi, viejo, ¿qué onda? La voz enérgica de su amigo lo animó. Todo bien. Oye, ¿nos vemos hoy para celebrar algo? Órale, qué interesante, dijo Mateo, intrigado. ¿Qué celebramos? ¿Por fin te conseguiste novia? Idiota, se rió Santiago. Firmé un contrato. Los chinos aceptaron mis condiciones. Esa es una noticia. ¿Felicidades? Amigo, claro que nos vemos. ¿Dónde? En el lugar de siempre. En el faro. Va, ¿llegas en 1 hora? Claro que sí. Ya voy para allá. Esto se va a poner bueno. Solo no te emborraches antes de que llegue, le advirtió Santiago. Óyeme, soy una persona culta. Se ofendió Mateo, y su risa contagiosa resonó en el teléfono. Santiago colgó y sonrió. Con Mateo siempre era fácil. Sabía cómo aligerar el ambiente, cómo hacer que uno se olvidara de los problemas. Justo lo que necesitaba ahora. Se levantó del sillón, tomó su saco del perchero y echó un último vistazo a la oficina. Sobre la mesa había documentos que tendría que revisar mañana. Pero por hoy ya era suficiente. Hoy se merecía un descanso. Al salir de la oficina, volvió a mirar la fotografía con su padre, que había dejado en su sitio. Gracias por enseñarme a no rendirme, susurró. Y apagó la luz. El bar El Faro estaba en el centro de la ciudad, en un edificio antiguo con paredes de ladrillo y techos altos. Hacía tiempo que ese lugar se había convertido en una especie de refugio para Santiago y Mateo, un sitio donde podían olvidarse de los negocios y simplemente relajarse. Luz tenue, música de jazz suave, el aroma de un buen whisky y de los sillones de cuero. Todo allí invitaba a una conversación sincera. Santiago estacionó su camioneta negra cerca y se dirigió a la entrada.
El portero le hizo un gesto de reconocimiento al abrirle la puerta. Adentro no había mucha gente. Un par de parejas en las mesas, conversando en voz baja. En la barra, como era de esperar, ya estaba Mateo. Giraba un vaso de whisky en sus manos, observando el líquido ambarino a contraluz. «Amigo», exclamó Mateo al ver a Santiago, con una amplia sonrisa. Se bajó del taburete de un salto y le dio una palmada fuerte en el hombro. Mateo era 2 años menor que Santiago, pero aparentaba menos de sus 40. Cabello claro, ojos cafés llenos de vida, un rostro siempre sonriente. Llevaba un saco claro sin corbata, con la camisa desabrochada en los 2 primeros botones, el eterno optimista y el alma de la fiesta. ¿Y bien? Santiago se sentó a su lado y asintió al barman, que ya le servía un whisky. Finalmente logré firmar el contrato internacional con los chinos. «Órale». Mateo silbó y levantó su vaso. «Eso sí que es grande. ¿Felicidades, viejo? Te dije que lo lograrías. Eres terco como una mula cuando te propones algo». «Gracias», sonrió Santiago, chocando su vaso con el de su amigo. «Estuve 5 horas convenciéndolos. Creí que todo se iba a ir al diablo». «¿Qué va? Si eres un maestro de la negociación. Recuerdo en la universidad cómo convenciste al director de la facultad de posponer un examen cuando todos pensábamos que ya habíamos tronado». Eran otros tiempos, se rió Santiago y dio un sorbo de whisky. Un agradable calor le recorrió la garganta. Ahora las apuestas son mucho más altas, pero los resultados también son otros. Mateo le dio una palmada en la espalda. «Eres un crack. Estoy orgulloso de ti. Tu padre también lo estaría». Santiago asintió en silencio. Mateo era uno de los pocos que sabía lo difícil que había sido para él la muerte de su padre, cómo se había debatido entre el deseo de vivir su propia vida y el deber hacia su familia, y cómo al final había elegido la planta, enterrando sus sueños de una carrera en una corporación internacional. «Bueno, basta de tristezas», Mateo hizo un gesto con la mano. «Mejor brindemos por tu éxito, por los nuevos contratos, por la lana, y porque la vida va mejorando». Bebieron otro vaso cada uno. El whisky los calentaba por dentro, relajando los músculos tensos. Santiago sintió que el cansancio de los últimos días comenzaba a ceder. Se pusieron a platicar. Mateo le contó de sus negocios, de un nuevo proyecto para construir un complejo residencial en las afueras de la ciudad, de cómo sus socios casi arruinan el trato por un estúpido error en los documentos. «Imagínate, confundieron los números catastrales», se quejaba Mateo, gesticulando. «Estuve 3 días arreglando ese desmadre. Pensé que el comprador se echaría para atrás, pero no. Tuve suerte. Resultó ser un tipo razonable». «Tú siempre tienes suerte», observó Santiago. «Tienes buena estrella». «¿Qué va?», dijo Mateo. «Simplemente sé cómo hablar con la gente. No como tú. Amargado». «No soy amargado», protestó Santiago. «Soy serio». «¿Serio?», lo imitó Mateo y se echó a reír. «Oye, ¿cuándo fue la última vez que saliste en una cita?». Santiago frunció el ceño. La pregunta fue inesperada y desagradable. «No recuerdo», admitió honestamente. «Hace como 6 meses, tal vez». «¿6 meses?», exclamó Mateo. «Santi, ¿no eres un monje? ¿Necesitas relajarte, conocer gente, o te vas a quedar solo para siempre?». «No tengo tiempo», masculló Santiago. «Tengo la planta, los contratos. Mi madre está enferma. ¿Cuándo voy a tener tiempo para citas?». «Siempre se puede encontrar tiempo si uno quiere», replicó Mateo. «Lo importante es querer». Santiago se quedó callado. Se terminó el whisky y le pidió otro al barman. Empezaba a sentir un agradable zumbido en la cabeza. Mateo seguía hablando de algo, pero Santiago ya solo lo escuchaba a medio. Miró alrededor del bar. En las mesas había gente riendo, besándose, abrazándose. Todos parecían felices, mientras él, a sus 42 años, estaba sentado allí, discutiendo contratos y negocios con su amigo. La vida le estaba pasando de largo. «Mira», dijo Mateo de repente, dándole un codazo. «Allá, en la esquina. ¿Ves a esa chava?». Santiago giró la cabeza. En un rincón alejado del bar, una mujer joven estaba sentada sola en una mesa. Su largo cabello oscuro caía sobre sus hombros y en su rostro delgado se veían rastros de lágrimas. Frente a ella había un vaso casi vacío con alguna bebida alcohólica. Miraba a un punto fijo, como si no viera nada a su alrededor. «¿Y qué?», se encogió de hombros Santiago. «¿Cómo que qué?», se sorprendió Mateo. «A esa chica le urge compañía. Mírala. Está hecha un mar de lágrimas». «Mateo, ya basta», frunció el ceño Santiago. «No te metas en asuntos ajenos. A las que están así hay que rescatarlas», insistió Mateo. «Está claro que está sola y se siente mal. Podemos acercarnos, platicar. A lo mejor necesita ayuda. O a lo mejor quiere estar sola», replicó Santiago. «Si quisiera estar sola, estaría en su casa».
Mateo ya se había bajado del taburete. Vamos, no seas aburrido. Santiago quiso negarse, pero Mateo ya se dirigía hacia la mesa de la chica. Maldiciendo en voz baja, Santiago tomó su vaso y lo siguió. Al acercarse, pudo verla mejor. No tendría más de 20 años. Era guapa, de rasgos finos, pero ahora tenía los ojos rojos de tanto llorar y el rímel corrido por las mejillas. Buenas noches, sonrió Mateo, deteniéndose junto a su mesa. Disculpa la molestia. Mi amigo y yo vimos que estabas sola y pensamos que tal vez te gustaría algo de compañía. La chica levantó la vista. Tenía una mirada perdida, ausente. Yo, empezó a decir, pero la voz se le quebró. No queremos molestar, dijo Santiago amablemente. Solo queríamos asegurarnos de que todo estuviera bien. Nada está bien, dijo ella en voz baja y volvió a bajar la mirada. ¿Pero pueden sentarse? Si quieren. Mateo se sentó inmediatamente frente a ella. Santiago se sentó a su lado. El barman les trajo vasos de whisky nuevos. Me llamo Mateo. Y él es mi amigo Santiago, se presentó Mateo. ¿Y tú cómo te llamas? Verónica, respondió la chica en voz baja. Bonito nombre, sonrió Mateo. Verónica, ¿no quieres contarnos qué pasó? A veces ayuda a desahogarse. Verónica los miró, como evaluando si podía confiar en aquellos extraños. Luego, hizo un gesto de resignación. ¿Qué más da? Dijo con una sonrisa amarga. De todos modos, ya todo está arruinado. Vamos, la animó Mateo. No te vamos a juzgar. Verónica dio un gran sorbo a su vaso y frunció el ceño. Mi padre, comenzó, nunca aceptó a mi novio. Decía que no era de nuestro círculo, que no me merecía, que yo merecía algo mejor. Los padres siempre dicen eso, observó Santiago. Sí, pero mi padre, continuó Verónica, con amargura en la voz, para él lo más importante es la reputación, el estatus, los contactos. ¿Y mi novio era un chico sencillo? Trabajaba como mecánico, no ganaba mucho, pero yo lo amaba. Pensé que con el amor bastaba. Se calló, mirando su vaso. ¿Qué pasó después?, preguntó Mateo con cautela. Discutimos por culpa de mi padre. Javi dijo que no quería ser la causa de nuestros problemas. Yo me enojé, le dije que lo elegía a él y no a mi familia. Hice mis maletas y me fui de casa. Dejé de hablar con mis padres. Mi papá me llamaba, me escribía, exigía que volviera. Pero yo no cedí. Javi y yo rentamos un departamentito y empezamos a vivir juntos. ¿Y qué salió mal?, preguntó Santiago. Quedé embarazada, dijo Verónica en voz baja, y su voz tembló. Al principio, Javi se alegró. Decía que saldríamos adelante, que encontraría otro trabajo, pero mientras más se acercaba el parto, más nervioso se ponía. El dinero no alcanzaba, yo no podía trabajar. Empezó a beber, discutíamos, y entonces, rompió a llorar. Y luego, me abandonó cuando estaba en el último mes de embarazo. Simplemente desapareció. Se llevó sus cosas y se fue. Ni siquiera dejó una nota. Las lágrimas volvieron a correr por sus mejillas. Mateo le ofreció una servilleta. ¿Qué? Cobarde, dijo con rabia. ¿Cómo se puede hacer algo así? Fácil, sollozaba Verónica. Resulta que es muy fácil. Vamos a partirle la cara, propuso Mateo, con una ira genuina en la voz. En serio. Dinos dónde está y Santiago y yo vamos a buscarlo. Primero habría que encontrarlo, dijo Verónica con una sonrisa amarga. Cambió de número, borró todas sus redes sociales, se esfumó, como si nunca hubiera existido. Santiago escuchaba en silencio. La historia era triste. La chica se veía agotada, perdida. De repente, sintió compasión por ella. ¿Y dónde está tu bebé ahora?, preguntó él. Verónica lo miró. Lo dejé con una amiga, murmuró. Necesitaba un respiro de tanto llanto. Ya no soporto oírlo llorar. Grita todo el tiempo, día y noche. No duermo. Me estoy volviendo loca. No tengo dinero. Y no quiero llamar a mi padre. No puedo admitir que él tenía razón. ¿Cuánto tiempo tiene el bebé?, preguntó Mateo. 3 semanas, respondió Verónica. ¿Está sano?, quiso saber Santiago. Sí, asintió ella. Está sano. Simplemente soy una mala madre. No puedo con esto. No eres mala, replicó Santiago. Estás cansada. Son cosas diferentes. Verónica lo miró con gratitud. Gracias, susurró. Me hace mucha falta un poco de apoyo ahora mismo. Siguieron conversando. Verónica pidió otra copa. Mateo no se quedó atrás. Santiago bebía más despacio, observándolos. Era evidente que la chica quería olvidarse de todo, escapar de sus problemas al menos por una noche. Mateo la entretenía, contándole historias graciosas de su vida. Verónica incluso sonrió un par de veces entre lágrimas. El tiempo pasó volando. El bar se fue vaciando poco a poco. La mayoría de los clientes se habían ido. Solo quedaban ellos y un par de mesas más. Para entonces, Verónica estaba claramente borracha.
Apenas podía mantener la cabeza erguida. Hablaba de forma incoherente. ¿Saben?, balbuceaba, meciéndose en la silla. Yo pensaba que el amor lo vencía todo. Pero no es verdad. El amor no vence nada. Simplemente desaparece. Como Javi. No todo el amor es así, dijo Santiago. Existe el amor verdadero. No existe, negó Verónica con la cabeza. Todos mienten. Todos se van. Mateo también estaba bastante ebrio. Se reía de algo que solo él entendía, hablando sin parar. Santiago se dio cuenta de que era hora de terminar la noche. Bueno, muchachos, dijo, creo que es hora de irnos a casa. Verónica, ¿dónde vives? Te pedimos un taxi. Verónica intentó concentrarse, pero no lo logró. No me acuerdo de la dirección. O sea, sí me acuerdo, pero no la puedo decir. La lengua no me obedece. Perfecto, suspiró Santiago. Mateo, ¿y tú cómo estás? Yo estoy perfecto, declaró Mateo e intentó ponerse de pie, pero casi se cae. Bueno, casi perfecto. Santiago pagó la cuenta, dejando una generosa propina. Luego ayudó a Mateo y a Verónica a levantarse. Apenas se sostenían en pie. Sacarlos del bar no fue tarea fácil. Afuera, el aire fresco los despejó un poco, pero no por mucho tiempo. Santi, eres un verdadero amigo, balbuceaba Mateo, abrazándolo por los hombros. Te quiero, ¿sabes? Lo sé, sonrió Santiago. Yo también te quiero, idiota. Pidió un taxi a través de una aplicación. El primer coche llegó rápido. Santiago ayudó a Mateo a sentarse en el asiento trasero. ¿Vete a casa? Amigo, le dijo. Mañana te llamo. Está bien, asintió Mateo. Gracias. Eres el mejor. El taxi se fue. Santiago se quedó con Verónica, que apenas se mantenía en pie, apoyada en su hombro. Pidió otro taxi. La chica cerró los ojos, casi quedándose dormida de pie. Verónica, necesito saber tu dirección de alguna manera, dijo Santiago. Al menos la colonia. No sé, murmuró ella. Todo da vuelta. No puedo pensar. Santiago suspiró. Mandarla a un lugar desconocido en ese estado era irresponsable. Dejarla sola allí tampoco era una opción. Solo quedaba una alternativa. Está bien, dijo. Vendrás a mi casa. Dormirás en el cuarto de huéspedes. Mañana vemos qué hacemos. Verónica no respondió. Ya estaba casi dormida, apoyada en él. Cuando llegó el taxi, Santiago la ayudó a subir, se sentó a su lado y le dio su dirección al conductor. Durante todo el trayecto, Verónica dormitó, con la cabeza apoyada en su hombro. Santiago miraba por la ventana la ciudad nocturna y pensaba en lo extraña que a veces resulta la vida. La mañana recibió a Santiago con un peso en la cabeza y un sabor desagradable en la boca. Abrió los ojos y gimió. La luz del sol se colaba por las cortinas mal cerradas, lastimándole los ojos. La cabeza le partía en dos. Estiró la mano hacia el buró y encontró su teléfono. 8 de la mañana. Tenía que levantarse, pero su cuerpo se negaba a obedecer. Con dificultad, se levantó de la cama y fue al baño. El agua fría lo reanimó un poco. Se miró en el espejo. El rostro demacrado, ojeras oscuras, barba de un día. Tenía que arreglarse. Después de ducharse, se puso una bata de casa y bajó al primer piso. La casa era grande, de 2 plantas, con habitaciones espaciosas. Santiago la había comprado hacía 5 años, cuando el negocio de la planta empezó a prosperar. En ese entonces, pensó que formaría una familia, que la casa se llenaría de risas de niños y alegría. Pero los años pasaron y él seguía viviendo allí, solo. En la cocina, Santiago encendió la cafetera. El aroma a café recién hecho llenó el ambiente y se sintió un poco mejor. Se sirvió una taza y dio un sorbo. La bebida caliente le quemó la lengua, pero fue una sensación agradable. Y entonces recordó, Verónica, la chica que había traído anoche. Dormía en el cuarto de huéspedes de arriba. Subió, se detuvo frente a la puerta del cuarto y tocó suavemente. No hubo respuesta. Abrió un poco la puerta y echó un vistazo. Verónica yacía en la cama, cubierta con una cobija. Su largo cabello oscuro estaba esparcido sobre la almohada. Parecía muy joven e indefensa mientras dormía. Santiago suspiró y volvió a la cocina. Sacó una pastilla para la resaca del botiquín, sirvió un vaso de agua y regresó al cuarto de huéspedes. Encendió la luz. Oye, la llamó, acercándose a la cama. Es hora de levantarse. Tengo que ir a la oficina. Verónica gimió e intentó esconderse bajo la cobija. 5 minutitos más, murmuró. No. Levántate ahora, dijo Santiago con insistencia. Te traje una pastilla para la resaca y agua. Verónica abrió los ojos lentamente. Su mirada era turbia, ausente. Se incorporó con dificultad sobre los codos y miró alrededor. Luego, fijó la vista en Santiago. ¿Dónde estoy?, preguntó asustada. En mi casa, respondió Santiago con calma. Anoche estabas demasiado borracha y no podías decirme tu dirección.
Tuve que traerte conmigo. Verónica intentó recordar lo que había pasado. Fragmentos de recuerdos aparecieron en su mente. El bar, el whisky, 2 hombres, la conversación, las lágrimas. Dios mío, gimió, llevándose las manos a la cabeza. ¡Qué vergüenza! No te preocupes. Santiago le ofreció la pastilla y el agua. Tómate esto. Te sentirás mejor. Verónica tomó el vaso con manos temblorosas, se tragó la pastilla y bebió el agua de un trago. Gracias, dijo en voz baja. Disculpa por todas las molestias. No pasa nada. Santiago se sentó en el borde de la cama. ¿Cómo te sientes? Fatal, admitió Verónica. Me duele muchísimo la cabeza. No recuerdo cómo llegué aquí. Te traje en taxi, le explicó Santiago. No podías ni mantenerte en pie. Pasaste la noche en esta habitación. No te toqué, por si eso te preocupa. No me preocupa. Verónica lo miró. Pareces un hombre decente. Trato de serlo, sonrió Santiago. Anda, vístete. ¿De verdad tengo que ir a trabajar? Pero primero te llevaré a tu casa. Verónica asintió y se levantó lentamente de la cama. Santiago salió de la habitación para darle espacio. Bajó a la cocina, se terminó su café ya frío y comenzó a prepararse. Se puso un traje, se ajustó la corbata, tomó su portafolio. 20 minutos después, Verónica bajó. Se veía un poco mejor, aunque los estragos de la noche anterior todavía eran visibles. Sin maquillaje, el cabello recogido en una coleta, la ropa arrugada. Estoy lista, dijo. Perfecto. Santiago tomó las llaves del coche. Vámonos. Salieron de la casa. La mañana era fresca y soleada. Santiago le abrió la puerta del copiloto a Verónica. Ella subió. Él rodeó el coche y se sentó al volante. ¿A dónde te llevo?, preguntó, encendiendo el motor. Verónica le dio una dirección en las afueras de la ciudad. Santiago asintió y salió del fraccionamiento. Durante un rato, condujeron en silencio. Verónica miraba por la ventana, sumida en sus pensamientos. Oye, dijo ella finalmente, rompiendo el silencio, de verdad te agradezco la ayuda. No sé qué habría hecho sin ti. De nada, dijo Santiago, restándole importancia. Cualquiera habría hecho lo mismo. No, negó Verónica con la cabeza. No cualquiera. La mayoría simplemente habría seguido de largo. Quizá, aceptó Santiago. ¿Cómo está tu bebé? Dijiste que lo habías dejado con una amiga. Verónica se tensó. Sí, es una buena amiga. Me ayuda mucho. Ahora voy para allá. ¿Cómo se llama? Arturo, respondió Verónica en voz baja, y un tono de ternura se coló en su voz. Tiene 3 semanas. Bonito nombre, comentó Santiago. Gracias. Volvieron a quedarse en silencio. Santiago conducía con cuidado, respetando los límites de velocidad. Verónica seguía mirando por la ventana. Media hora después, llegaron a la dirección indicada. Era un viejo edificio de 5 pisos en una zona residencial. Es aquí, dijo Verónica. Gracias otra vez. De nada, asintió Santiago. Que te vaya bien. Verónica abrió la puerta, pero antes de salir, se giró. ¿Sabes? Eres una persona muy buena, dijo. Gracias por no ser indiferente. Todo va a estar bien, le sonrió Santiago, animándola. Aguanta. Verónica asintió y bajó del coche. Santiago la siguió con la mirada hasta que desapareció en la entrada del edificio. Luego dio la vuelta y se dirigió a la oficina. El día de trabajo comenzó como de costumbre. Juntas, llamadas, documento. Santiago se sumergió en sus tareas, tratando de no pensar en la noche anterior. El contrato con los chinos requería formalizarse legalmente, coordinar los detalles de los envíos, preparar la producción. Había mucho trabajo por hacer. Al final de la tarde, se sintió cansado. Le dolía menos la cabeza, pero su estado general no era el mejor. Miró el reloj. 6:30. Era hora de ir a ver a su madre. Le había prometido ayer que iría hoy. Recogió sus cosas, se despidió de su secretaria y salió de la oficina. Una hora después, Santiago se estacionó frente al portón del rancho y caminó hacia la puerta principal. Sacó las llaves y abrió. La casa olía a pan recién horneado y a té de hierba, señal de que Marta estaba cocinando. Señor Santiago, lo recibió Marta Robles en el vestíbulo. Una mujer robusta de rostro amable. Qué bueno que vino. Doña Elena lo ha estado esperando todo el día. Buenas tardes. Martita, saludó Santiago. ¿Cómo está ella hoy? Pues, igual, suspiró Marta, acostada, viendo la tele. ¿Vino el fisioterapeuta? Pero no quiso hacer los ejercicios. Dice que está cansada. Santiago frunció el ceño. Su madre era terca. Los médicos decían que si hacía sus ejercicios con regularidad, podría volver a caminar. Pero doña Elena no quería. Le resultaba más fácil quedarse acostada y lamentarse. Entró en la habitación de su madre. Era un cuarto luminoso, con un gran ventanal que daba al jardín. En la cama, cubierta con una manta, yacía doña Elena.
Una mujer de 65 años que aparentaba más. El rostro delgado, el cabello canoso, los ojos cansados. Santi se alegró al ver a su hijo. «Por fin llegaste». «Hola, mamá». Santiago se acercó y le dio un beso en la mejilla. «¿Cómo te sientes?» «Pues, regular». «Hijo», sonrió débilmente doña Elena. «Aquí, acostada. ¿Qué más puedo hacer?» «Hacer tus ejercicios, por ejemplo», dijo Santiago con severidad, sentándose en una silla junto a la cama. «Marta me dijo que otra vez te negaste a hacer la terapia». «Ay, Santi, ¿para qué?», dijo su madre, restándole importancia. «Ya nada va a cambiar». «¿Cómo que nada va a cambiar?», se indignó Santiago. «Los médicos dicen que tienes todas las posibilidades de volver a caminar. Solo tienes que esforzarte». «Es fácil decirlo», suspiró doña Elena. «No entiendes lo difícil que es. Cada movimiento duele. Estoy cansada». «Hijo». «Mamá». Santiago tomó su mano. «Tienes que hacer algo para recuperarte. Contraté al mejor fisioterapeuta de la ciudad. ¿Por qué te resistes?». Doña Elena se quedó en silencio, mirando por la ventana. «Si tuviera nietos», dijo finalmente, «todo sería diferente». Santiago suspiró. Otra vez el mismo tema. «Mamá, no empieces», le pidió. «¿Que no empiece?». Se giró doña Elena. «¿Tienes 42 años, Santi?» 42. «¿Y sigues solo?». «Trabajo, trabajo y más trabajo. Y la vida se te está pasando». «Mamá, no tengo tiempo para una familia», dijo Santiago con cansancio. «¿Sabes cómo están las cosas en la planta ahora mismo?». «Lo sé», asintió su madre. «Pero la planta no te va a abrazar en tu vejez. No te va a decir que te quiere. ¿Necesitas una familia? Hijo. Una esposa. Hijos. Algún día», prometió Santiago. «Ahora no es el momento». «Algún día», repitió doña Elena. «¿Y cuándo será ese algún día? ¿Cuando tengas 50? ¿60? Santiago guardó silencio. No sabía qué responder. Su madre tenía razón, pero admitirlo era doloroso. Se quedaron sentados un rato más, hablando de cosas sin importancia. Marta les trajo té con pastel. Santiago comió. Se despidió de su madre y se fue a casa. Conducía en piloto automático, perdido en sus pensamientos. Las palabras de su madre no le daban tregua. ¿Y si de verdad tenía razón? ¿Y si se había obsesionado tanto con el trabajo que se estaba perdiendo algo importante? Se estacionó frente a su casa, bajó del coche, abrió la puerta, entró al vestíbulo y al quitarse los zapatos, notó una pequeña tarjeta blanca en el suelo. La recogió. «Verónica López de la Torre», decía. Debajo, un número de teléfono y una dirección de correo electrónico. Santiago se quedó helado. «¿López de la Torre? No puede ser», murmuró. «¿Eres la hija de Diego?». Diego López de la Torre, un viejo conocido suyo. Habían empezado en los negocios juntos. Al principio compitieron, incluso fueron rivales, pero luego se dieron cuenta de que juntos eran más fuertes. Se aliaron, se ayudaron mutuamente. Gracias a eso, ambos negocios prosperaron. Diego se dedicaba a la construcción, Santiago, a la metalurgia. Se veían a menudo, cerraban tratos, mantenían el contacto. Santiago sabía que Diego tenía una hija. La había visto un par de veces en eventos de la empresa cuando era una adolescente. Una chica guapa de largo cabello oscuro. Pero luego desapareció. Diego había mencionado de pasada que su hija se había ido de casa, que tenían un conflicto, pero no dio detalles. Y ahora resultaba que la chica que había recogido anoche en el bar era Verónica López de la Torre, la hija de Diego. La chica que se había escapado de casa había tenido un bebé y había sido abandonada por su novio. Santiago fue a la sala, se sirvió un whisky y se sentó en un sillón, dando vueltas a la tarjeta en sus manos. ¿Qué debía hacer ahora? ¿Decírselo a Diego? Pero era evidente que Verónica no quería volver con su padre. Era orgullosa, terca, no quería admitir que se había equivocado. Sacó el teléfono, pensó en llamar a Diego, pero cambió de opinión. Era un asunto personal de Verónica. No era su lugar meterse en la familia de otro. Santiago se terminó el whisky y subió a su habitación. Tenía que dormir. Mañana sería otro día de trabajo. Muchas cosas que hacer, reuniones, decisiones que tomar. Se cambió, se metió en la cama. Tomó el teléfono para poner la alarma y vio un nuevo mensaje de un número desconocido. Lo abrió. «Gracias por no abandonarme en un momento difícil. ¿Te gustaría tomar un café? Quiero agradecértelo de alguna manera. Verónica». Santiago lo pensó. Reunirse con ella, tomar un café. Por un lado, ¿por qué no? Por otro, era la hija de Diego. Eso lo complicaba todo. Diego seguro que no lo entendería, murmuró Santiago y sonrió con ironía. Escribió una respuesta. «Lo siento, pero tengo mucho trabajo». Lo envió. Dejó el teléfono en el buró y cerró los ojos. Había sido un día extraño. Demasiadas cosas habían pasado. Necesitaba dormir y olvidarse de todo.
La mañana amaneció fresca pero soleada. Santiago se despertó temprano, como siempre. Hoy tenía que ir al banco para resolver unos asuntos sobre la apertura de una cuenta en moneda extranjera para transferencias internacionales. El contrato chino requería nuevos instrumentos financieros. Desayunó, se vistió con un traje impecable y salió de casa. Su chofer, Miguel, ya lo esperaba junto al portón. Miguel llevaba 4 años trabajando para él. Un hombre de confianza de unos 50 años, de pocas palabras pero muy eficiente. «Buenos días, señor Santiago», saludó Miguel, abriendo la puerta trasera. «Buenos días». Miguel, asintió Santiago, acomodándose en el asiento. «¿Al Banco Central? Por favor». «Como usted diga», respondió el chofer y arrancó el coche. El trayecto duró unos 20 minutos. Santiago revisaba su correo en el teléfono, contestaba mensajes, tomaba notas. Tenía mucho trabajo. El contrato con los chinos abría nuevas oportunidades, pero también exigía una preparación seria. El banco estaba en el centro, en un moderno edificio de cristal. Miguel se estacionó cerca. «No tardo». «Miguel», dijo Santiago. «Espérame aquí». «Claro que sí, señor Santiago». Santiago bajó del coche y se dirigió a la entrada. No había mucha gente en el banco. Se acercó al mostrador de información y explicó el motivo de su visita. Lo acompañaron a la oficina de un ejecutivo de cuentas VIP. La conversación duró cerca de 1 hora. El ejecutivo, una mujer joven con traje sastre, le explicó detalladamente las condiciones para abrir la cuenta, las comisiones, los plazos. Santiago escuchó atentamente, haciendo preguntas. Al final, llegaron a un acuerdo y firmó los documentos necesarios. «La cuenta estará abierta en un plazo de 3 días hábiles», le informó la ejecutiva. «Le enviaremos una notificación por correo electrónico». «Excelente», asintió Santiago. «Gracias por su ayuda». Salió del banco con una sensación de satisfacción. Un paso más hacia la ejecución del contrato. Ahora podía ir tranquilo a la oficina y ocuparse del resto. Pero al salir a la calle, Santiago vio a una joven junto a la entrada del banco. Parecía muy joven, de unos 16 o 17 años. Piel morena, cabello negro trenzado, una falda gitana de colores vivos. En sus brazos llevaba un bebé envuelto en una manta. El niño lloraba suavemente, de forma lastimera. La joven detuvo a un hombre de traje que pasaba por allí. «Por favor, ayúdeme», le pidió, «aunque sea con unas monedas. El niño necesita comida». El hombre la apartó con un gesto de desdén y siguió su camino. La gitana bajó la cabeza. Santiago se detuvo, observando la escena. El bebé seguía llorando. La chica levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de Santiago. En su mirada se leían la desesperación y el cansancio. «Por favor», le dijo, acercándose, «cómprenos un poco de agua. Si no es para mí, al menos para este pequeñito». Santiago miró al bebé. Era muy pequeño. No tendría más de 1 mes. Su carita estaba roja por el llanto, sus puñitos cerrados. Algo se le removió en el pecho. «Espérame aquí», le dijo. «Ahora vuelvo». La gitana lo miró sorprendida, pero asintió. Santiago buscó con la vista. Cerca había un supermercado. Se dirigió hacia allá a paso rápido. Dentro, tomó un carrito y empezó a llenarlo de productos. Pan, leche, latas de conservas, fruta. Luego encontró la sección de alimentos para bebés. Tomó varios botes de fórmula, biberones, pañales. Añadió botellas de agua. En la caja, la cuenta fue considerable. Santiago pagó, tomó las bolsas y regresó al banco. La gitana estaba sentada en los escalones, meciendo al bebé. Al ver a Santiago con las bolsas, se puso de pie de un salto. «¿Usted de verdad compró todo esto?», preguntó, asombrada. «Sí», respondió Santiago simplemente. «Vamos al coche. Allí podremos hablar más cómodamente». Llamó a Miguel con un gesto. El chofer salió del coche y abrió la puerta trasera. Santiago invitó a la gitana a subir. Ella entró con timidez, abrazando al bebé. Santiago se sentó a su lado, colocando las bolsas entre ellos. «Toma», dijo. «Espero que esto les sirva para empezar». La gitana lo miraba con los ojos muy abiertos, sin poder creer lo que estaba pasando. «Gracias», susurró. «Muchísimas gracias. No se imagina lo importante que es esto». «De nada». Santiago la miró fijamente. «Dime, ¿es tu hijo?». La gitana titubeó y bajó la vista. «No», admitió en voz baja. «No es mío». «¿Entonces de quién es?», preguntó Santiago, tenso. «Es una larga historia», suspiró la gitana. «Me llamo Esmeralda. Tengo 16 años. Vivo en la calle. Esta mañana iba caminando por el parque y vi algo extraño. Una señora rica dejó un bulto debajo de una banca y se fue deprisa. Me acerqué a ver qué era. Y allí estaba un bebé, muy pequeñito. Estaba llorando». Santiago escuchaba sin interrumpir. El corazón le latía más rápido. «Me asusté», continuó Esmeralda. «No sabía qué hacer. Quería pedir ayuda.
Pero entonces volvió esa mujer. Me vio con el bebé y se puso pálida. La reconocí de inmediato. Es la hija de un político famoso. Su cara sale mucho en la tele. Empezó a gritar, a exigirme que le devolviera al niño. Pero no podía. Me di cuenta de que quería abandonarlo. Dejarlo ahí para que muriera. ¿Qué pasó después?, preguntó Santiago con tensión. Corrí. Esmeralda abrazó al bebé con más fuerza. Ella me persiguió, gritando. Pero yo soy más rápida. Escapé. Me escondí. Desde entonces, he estado buscando ayuda. No sé qué hacer con el bebé. No tengo dinero, ni un techo donde vivir. Santiago guardó silencio, procesando lo que acababa de oír. La hija de un político. Un bebé. ¿Estás hablando del diputado López de la Torre?, preguntó lentamente. Esmeralda asintió. Sí, de él. El que solo sabe prometer, dijo con una sonrisa irónica. En la tele siempre habla de los valores familiares, de la protección de los niños. Lo vi en una cafetería donde me daban de comer, y su hija abandonó a su propio hijo en un parque. Santiago se recostó en el asiento, cerrando los ojos. Así que era eso. Verónica no solo había dejado al bebé con una amiga, ahora había intentado deshacerse de él por completo. Abandonarlo en un parque. Dios mío. ¿A qué estaba dispuesta? Escúchame, Esmeralda, dijo con decisión, abriendo los ojos. Te voy a ayudar. Y a este bebé también. ¿Cómo?, preguntó la gitana con desconfianza. Santiago sacó del bolsillo las llaves de su rancho. Toma, le dijo, extendiéndoselas. Son las llaves de mi rancho. Allí vive mi madre. Está enferma. No puede caminar. Una señora la cuida todo el tiempo. Vayan para allá. Refúgiense. A mi mamá no le molestan las visitas, y yo llegaré pronto. Tengo que resolver algo. Pero, dudó Esmeralda. Usted no me conoce. ¿Por qué me ayuda? Porque es lo correcto, respondió Santiago simplemente. Un niño no debe sufrir por los errores de otro. Se volvió hacia el chofer. Miguel, lleva a Esmeralda y al bebé con mi madre. Le explicas a Marta que son mis invitados. Que los instale en una de las habitaciones libres. Yo llegaré más tarde. Como usted diga. Señor Santiago, asintió Miguel. Aunque la sorpresa era evidente en sus ojos. Santiago bajó del coche, tomando su portafolio. Esmeralda lo miraba con una mezcla de gratitud e incredulidad. Gracias, dijo. No sé cómo agradecérselo. No es necesario, dijo Santiago con un gesto. Solo cuida a este pequeño. Necesita cariño. El coche arrancó. Santiago lo siguió con la mirada. Luego sacó su teléfono y pidió un taxi. Parecía que le había surgido un asunto muy importante. Urgente. Impostergable. El taxi llegó rápido. Santiago se sentó en el asiento trasero. ¿A dónde vamos?, preguntó el conductor. Santiago le dio la dirección de la oficina de Diego López de la Torre. El coche se puso en marcha. Durante el trayecto, pensó en qué le diría. ¿Cómo empezaría la conversación? Diego era su amigo, su socio, pero ahora Santiago tenía que decirle la verdad, por muy amarga que fuera. La oficina de López de la Torre estaba en un centro de negocios en el corazón de la ciudad. Santiago subió al piso 12 y atravesó las puertas de cristal con el letrero, López de la Torre y Asociados. La secretaria, una rubia simpática, le sonrió amablemente. Buenos días. ¿A quién busca? A Diego López de la Torre, respondió Santiago. Dígale que es Santiago Hernández. Un momento. La secretaria levantó el teléfono y marcó un número. Licenciado López de la Torre, ¿lo busca el señor Santiago Hernández, sí? Claro. Colgó y asintió a Santiago. Pase, por favor. Es la oficina al final del pasillo. Santiago caminó por el pasillo y se detuvo ante una puerta con una placa que decía, Director General. Tocó. Adelante, se oyó desde dentro. Abrió la puerta y entró. La oficina era espaciosa, con ventanales panorámicos que ofrecían una vista impresionante de la ciudad. Detrás de un escritorio imponente estaba sentado Diego López de la Torre, un hombre de unos 50 años, de complexión robusta, cabello canoso y penetrantes ojos grises. Santiago. Se sorprendió Diego, levantándose. ¡Qué visita tan inesperada! Le extendió la mano. Santiago se la estrechó. Hola, Diego, dijo. Disculpa que venga sin avisar. No te preocupes, respondió Diego. Siempre eres bienvenido. Siéntate. ¿Quieres un café? No, gracias. Santiago se sentó en una de las sillas frente al escritorio. Diego se sentó también, mirándolo fijamente. ¿Te ves tenso?, observó. ¿Pasó algo? Sí, asintió Santiago. No pensé que tendría que venir a tener una conversación tan seria. ¿Seria? Frunció el ceño Diego. Me estás asustando. ¿Es por trabajo? No, negó Santiago. Es algo personal. Se trata de tu familia. Diego se puso rígido. ¿Mi familia?, repitió. ¿De qué hablas? Verás, Santiago hizo una pausa.
buscando las palabras. Diego, tengo que contarte algo. No va a ser agradable, pero tienes que saberlo. Habla ya, lo apuró Diego. No le des más vuelta. Santiago respiró hondo. Resulta que hace 2 días conocí a tu hija en un bar. Mateo y yo la vimos. Estaba llorando. Sola. Nos acercamos. Hablamos con ella. Nos contó que acababa de tener un bebé, que su novio la abandonó en el último mes de embarazo, que vivía con una amiga y no hablaba con sus padres. Diego escuchaba en silencio, con el rostro endurecido como una piedra. Estaba muy borracha, continuó Santiago. No podía recordar su dirección. Tuve que llevarla a mi casa. Por la mañana, la dejé en la dirección que me dio. Nos despedimos. Pensé que todo terminaría ahí. ¿Pero qué? Preguntó Diego con voz ronca. Pero hoy Santiago lo miró a los ojos. Al salir del banco, me encontré con una joven gitana con un bebé. Pedía ayuda. Le compré comida, agua. Le pregunté si era su hijo. Me dijo que no. Me contó que vio como una joven adinerada dejaba al bebé en el parque, debajo de una banca. Simplemente lo abandonó. Esmeralda, que así se llama la gitana, recogió al niño. La mujer intentó detenerla, pero Esmeralda escapó. Diego palideció. Y esa mujer empezó a decir, pero la voz se le quebró. Esmeralda dijo, continuó Santiago, que era la hija de un diputado. La hija de López de la Torre. Diego, tu hija Verónica intentó deshacerse de su propio hijo, dejarlo morir en un parque. Se hizo un silencio pesado. Diego permanecía inmóvil, con la mirada perdida. Sus puños se cerraron sobre el escritorio. Maldita sea, dijo finalmente entre dientes. ¿Qué demonios está haciendo? Se levantó bruscamente y caminó por la oficina. ¿Por qué no pudo volver a casa? Exclamó, golpeando la mesa con la mano. Yo lo habría resuelto todo. La habría ayudado. Pero no. Prefirió deshonrar a nuestra familia y mi buen nombre. Diego, dijo Santiago con suavidad. Creo que deberías hablar con Verónica. Con calma. Como un ser humano. ¿Está desesperada? No puede manejar la situación. ¿Hablar? Se rió Diego amargamente. Es imposible hablar con ella. Es terca como una mula. Siempre lo ha sido. Es tu hija, le recordó Santiago. Y necesita ayuda. Apoyo. Diego se detuvo y se pasó una mano por la cara. Tienes razón, dijo con cansancio. Perdona. Es que esto es tan inesperado. Ni siquiera sabía que había dado a luz. ¿Cuándo fue? Hace 3 semanas, respondió Santiago. 3 semanas, repitió Diego. Dios mío. ¿Y dónde está mi nieto ahora? En mi rancho, dijo Santiago. Mi chofer llevó allí a la gitana y al bebé. Les pedí que se refugiaran allí. Mi madre los cuidará. Gracias, asintió Diego. Gracias por no haber sido indiferente. Vamos para allá. Vamos ahora mismo, aceptó Santiago. Salieron de la oficina. Diego, sobre la marcha, le daba instrucciones a su secretaria, cancelando reuniones. Santiago caminaba a su lado en silencio, pensando en lo que estaba por suceder. El encuentro de un padre con su nieto. La conversación con Verónica. No sería fácil, pero quizá era una oportunidad para que la familia se reuniera. El camino al rancho duró unos 40 minutos. Diego conducía su camioneta en silencio, apretando el volante. Santiago iba a su lado, mirando de vez en cuando a su amigo. El rostro de Diego estaba tenso, la mandíbula apretada. Era evidente que todo aquello lo estaba afectando profundamente. Diego, empezó Santiago con cautela. No juzgues a Verónica con demasiada dureza. Estaba perdida. Asustada. ¿Asustada? Repitió Diego con voz sorda. Santiago. Intentó abandonar a su propio hijo. Eso no es miedo. Eso es ni siquiera sé cómo llamarlo. Desesperación, dijo Santiago en voz baja. Estaba desesperada. Sola. Sin dinero. Sin apoyo. El novio la dejó. Y ella misma se fue de casa de sus padres. Yo la habría ayudado, dijo Diego con amargura. Si tan solo me hubiera llamado, si me lo hubiera pedido, yo habría resuelto todo. Pero ella no lo sabía, replicó Santiago. Tú mismo dijiste que no aceptabas a su novio, que discutías con ella. Diego se calló. Santiago tenía razón. Había sido muy duro con su hija. Demasiado. Quería lo mejor para ella, pero en lugar de eso, la alejó. Y ahora estaba cosechando las consecuencias. Salieron de la carretera y tomaron un camino de tierra. A lo lejos se veía la casa de Santiago. Una casa de campo de un solo piso, con paredes blancas y techo de tejas rojas, rodeada por un jardín con árboles viejos. Un lugar tranquilo y acogedor. Diego se estacionó junto al portón. Bajaron del coche y se dirigieron a la puerta. Santiago abrió con su llave. En el vestíbulo los recibió Marta. Señor Santiago. Se alegró. Qué bueno que llegaron. Su mamá está tan contenta hoy. Ni la reconoce uno. ¿Qué pasó? Se sorprendió Santiago. Vengan,
Véanlo ustedes mismos, sonrió Marta misteriosamente. Entraron en la habitación de su madre, y Santiago se quedó paralizado en el umbral, sin poder creer lo que veía. Doña Elena estaba sentada en la cama, apoyada en unas almohadas. Sus mejillas tenían color, sus ojos brillaban, y en sus brazos sostenía a un bebé envuelto en una mantita blanca. Le cantaba una canción de cuna en voz baja, meciéndolo. A su lado, en una silla, estaba sentada Esmeralda. La gitana sonreía, observando a doña Elena. «Santi», exclamó su madre al verlo. «Mira qué bebé tan precioso, tan pequeñito, tan indefenso. Acaba de comer y ya se durmió». Santiago se acercó, sin saber qué decir. Su madre se veía completamente diferente. Viva, feliz. No la había visto así en 3 años. «Señor Santiago», se oyó una voz a sus espaldas. Era el fisioterapeuta, Sergio Pérez, un hombre de unos 40 años en ropa deportiva. Su mamá hoy incluso aceptó hacer los ejercicios. «Trabajamos 40 minutos seguido. Es un gran progreso. ¿Verdad? ¿De verdad?», se asombró Santiago. «¿De verdad?». «Hijo», asintió doña Elena. «Pensé que debía ser fuerte, y yo solo estaba aquí acostada, sintiendo lástima por mí misma. No. Ya no más». Mientras tanto, Diego permanecía en la puerta, mirando al bebé. Su rostro se había suavizado. Se acercó lentamente a la cama. «Es mi nieto», dijo en voz baja, extendiendo los brazos. «¿Puedo cargarlo?». Doña Elena le pasó al bebé con cuidado. Diego lo tomó en brazos, lo acunó contra su pecho. El bebé respiraba suavemente mientras dormía. Sus pequeñas pestañas temblaban. Diego lo miraba, y las lágrimas corrían por sus mejillas. «Arturo», susurró. «Mi nieto Arturo». ¿Cómo pudo siquiera pensarlo? Su voz se quebró. Santiago le puso una mano en el hombro. «Diego, solo tienes que hablar con tu hija», le dijo con suavidad. «Con calma, sin reproches. Ahora mismo, necesita a su padre, su apoyo». Diego asintió, sin apartar la vista del bebé. «Me lo llevaré a casa», dijo con decisión. «Contrataremos una niñera, le daremos todo lo que necesite. Y hablaré con Verónica. Hablaré muy en serio con ella». «Está bien», aceptó Santiago. «Pero, por favor, sé más comprensivo con ella». Diego sostuvo a su nieto un poco más. Luego se lo devolvió a doña Elena. «Gracias», le dijo a ella. «Gracias por cuidarlo». «De nada, querido», sonrió doña Elena. «Este pequeñito me ha dado algo que me faltaba. Un propósito, una esperanza». Diego se despidió y se fue. Santiago lo acompañó hasta el coche. Se dieron la mano en silencio. Diego se sentó en su coche. Y Miguel, el chofer de Santiago, tomó el volante para llevarlo. Santiago regresó a la casa. El fisioterapeuta ya se había ido. Marta estaba ocupada en la cocina. En el cuarto de su madre solo quedaban doña Elena y Esmeralda. Hablaban de algo en voz baja. Santiago entró. Su madre lo miró. «Hijo, vamos a hablar», dijo. «Salgan, por favor. Necesito estar a solas con mi hijo». Esmeralda se levantó y salió de la habitación. Santiago se sentó en la silla que ella había dejado libre. «Mamá, has cambiado tanto en estas pocas horas», dijo él, sorprendido. «Es como si hubieras vuelto a nacer». «Así es, Santi», asintió doña Elena. «He vuelto a nacer. Este bebé me ha demostrado que la vida continúa, que hay algo por lo que luchar». «Me alegro mucho», sonrió Santiago sinceramente. «Muchísimo, mamá». «Hijo», dijo doña Elena con seriedad. «Vamos a darle trabajo a Esmeralda. Que se quede aquí. Me ayudará». «Mamá», frunció el ceño Santiago. «No podemos andar recogiendo a gente de la calle. Entiendes que no es seguro». «Lo entiendo», asintió su madre. «Pero esta chica es especial. Apenas tiene 16 años. No tiene a dónde ir. Es buena. Es lista. Salvó a ese bebé. ¿Acaso eso no dice mucho?». «Sí, lo dice», aceptó Santiago. «Pero aún así, no la conocemos de nada». «Pues la conoceremos», dijo doña Elena con terquedad. «Hijo, escúchame. ¿Me leerá libros? Paseará conmigo cuando pueda caminar. Me hará compañía. Marta no siempre puede estar aquí. Ella tiene su propia familia. ¿Y Esmeralda? Esmeralda será como una nieta para mí». «Mamá, te lo prometo», lo interrumpió su madre. «Si dejas que esta chica se quede, haré mis ejercicios todos los días, sin falta. Me pondré de pie. Te lo juro». Santiago la miró fijamente. En los ojos de su madre ardía una determinación que no había visto en mucho tiempo. «¿Lo prometes?», volvió a preguntar. «Lo prometo», dijo doña Elena con firmeza. Palabra de madre. Santiago lo pensó. Por un lado, era arriesgado. Por otro, si esto ayudaba a su madre a recuperarse, ¿por qué no? «Está bien», decidió finalmente. «Esmeralda se queda, pero a prueba. Si algo sale mal, reconsideraremos esta decisión». «Gracias»,
Hijo, se alegró doña Elena, no te arrepentirás, ya verás. Santiago salió de la habitación y llamó a Esmeralda. La gitana estaba en el pasillo, retorciendo nerviosamente el borde de su falda. Esmeralda, dijo Santiago, te quedarás aquí, ayudarás a mi madre, me encargaré de tu tutela para que todo sea oficial. Los ojos de Esmeralda se abrieron como plato. ¿De verdad?, preguntó con incredulidad. ¿No está bromeando? No bromeo, sonrió Santiago. Bienvenida a la familia. Esmeralda se le echó al cuello, llorando de felicidad. Gracias, sollozaba. Gracias. No lo defraudaré. Se lo prometo. Santiago le dio unas palmaditas torpes en la espalda. Marta, que observaba la escena desde la cocina, sonreía entre lágrimas. Al día siguiente, Santiago se llevó a Esmeralda a la ciudad. Fueron a un centro comercial. Le compró ropa, jeans, suéteres, vestidos, zapatos. Esmeralda no podía creer que todo fuera para ella. Daba vueltas frente al espejo, probándose la ropa, riendo de alegría. Luego pasaron a ver a un abogado. Santiago le explicó la situación. El abogado, un hombre serio con gafas, lo escuchó y asintió. «Se puede tramitar la tutela», dijo. «Necesitaremos los documentos de la chica, algunos certificados. Yo prepararé todo el papeleo». «Perfecto», aceptó Santiago. «Hágalo». Pasaron las semanas. Esmeralda resultó ser una ayuda maravillosa. Le leía libros a doña Elena, le contaba historias de su vida, la hacía reír. Su madre florecía a ojos vista. Empezó a hacer sus ejercicios con regularidad con el fisioterapeuta. Al principio eran ejercicios sencillos en la cama. Luego empezó a sentarse. Después, apoyándose en una andadera, dio sus primeros pasos. Santiago iba a visitarlos cada fin de semana. Veía el progreso, veía cómo su madre cambiaba, se hacía más fuerte, más segura de sí misma. Una noche, estaban todos cenando juntos, Santiago, doña Elena, Esmeralda y Marta. Sobre la mesa había pasteles caseros, ensaladas, té caliente. El ambiente era cálido, familiar. «Gracias», dijo de repente Esmeralda, mirándolos a todos. «Gracias por aceptarme en su familia. Nunca había sido tan feliz». «¿A ti, mi niña?» «Gracias a ti», sonrió doña Elena, «por devolverme las ganas de vivir, por darme un motivo para luchar». Hizo una pausa y luego miró a Santiago. «Y por cierto, Santiago sí que conoció a una mujer, justo como me dijiste», añadió con una sonrisa pícara. Santiago levantó las cejas, sorprendido. «¿Qué? ¿Así que tú lo sabías todo?» «Lo sé, hijo», se rió su madre. «Si hasta brillas, ¿creías que no me daría cuenta?» Santiago se volvió hacia Esmeralda. «¿Y qué fue lo que le dijiste?», preguntó, mirándola atentamente. Esmeralda sonrió misteriosamente. «Le dije», respondió, «que pronto traería a una novia a casa, y que después vendrían los nietos». «Entonces tenías razón», dijo Santiago lentamente. «Le quiero proponer matrimonio a Verónica». «Excelente», respondieron a coro Esmeralda y doña Elena, y se echaron a reír. Santiago negó con la cabeza, sonriendo. Su vida había cambiado de verdad. Y todo había comenzado con aquel encuentro en un bar, con la decisión de ayudar, con la disposición a no ser indiferente. Así pasaron varios meses. Santiago le propuso matrimonio a Verónica a la orilla del río, en el mismo lugar donde una vez había pescado con su padre. Ella dijo que sí, con lágrimas en los ojos. La boda fue sencilla, pero muy emotiva. Doña Elena pudo asistir. Ya caminaba con un bastón, pero caminaba por sí misma. 6 meses después, Verónica les dio la feliz noticia, estaban esperando un bebé. Santiago estaba en las nubes. Su madre lloraba de alegría. Esmeralda los felicitaba, radiante de felicidad. La vida se había arreglado. Y todo gracias a un acto de bondad, a la decisión de no pasar de largo.